Buen día, licenciado. Hoy en este video vamos a intentar explicar con un ejemplo práctico lo que es la demanda del consumidor. Básicamente la demanda del consumidor es la comparación, en este caso, de dos productos para en comparación con su ingreso. Vamos a calcular también la relación marginal de sustitución. Vamos a calcular o vamos a intentar encontrar la función de X. Vamos a ver qué pasa cuando el precio de Y, en este caso va a ser X, va a ser libros, y Y va a ser lápices. ¿Qué va a pasar cuando el precio de Y incremente un $5, en este caso? ¿Qué va a pasar cuando el ingreso disminuya a 150? ¿Y qué va a pasar cuando el precio de X disminuya a menos $5 en este caso? También vamos a buscar la relación, o vamos a buscar básicamente en esta curva de diferencia, cuál es la ganancia óptima del consumidor, básicamente cuál es su satisfacción, que esté bien medida o bien calculada a la hora de comparar estos dos productos que teóricamente tienen el mismo nivel de importancia para nuestro consumidor en este caso. Así que empezando vamos a intentar buscar la función con una fórmula básica, con la fórmula del ingreso, que es igual al precio de X, o precio de libros en este caso, por la cantidad de libros, más el precio de lápices, que va a ser Y, por la cantidad de lápices que hay en el mercado. Ahorita nosotros solo tenemos ingreso, precio de X, precio de Y, y nos faltan estas incógnitas. Así que vamos a utilizar esta fórmula simple para intentar hallar básicamente en el gráfico que vamos a hacer también el precio de Y. No, básicamente las cantidades que necesitamos para graficar. Voy a hacerlo más pequeño para mayor comunidad. Para graficar, en este caso, Y y X. Así que sustituyendo la fórmula, básicamente de ingreso es igual al precio por la cantidad más el precio de Y por la cantidad de Y, me sale esta fórmula, que es básicamente para hallar una función de X que nos va a servir a la hora de graficar, perdón. Aquí es lápices, aquí libros. Ahora, reemplazando todo, lo que me sale es igual a esto. Ya haciendo todos los ejercicios que se tendría que hacer, nos saldría esta función, que nos ayudaría a poner los índices que tenemos que poner, a poner las cantidades que tenemos que poner en el gráfico. Y básicamente es así: este 80 bajo leyes de funciones nos vendría a representar en dónde va ubicado la Y, que básicamente es aquí. Y ahora, suponiendo que el consumidor gasta todo su ingreso consumiendo el bien X, básicamente no va a consumir nada del bien Y. Entonces el bien Y es igual a 0. Y aquí, a partir de aquí, buscamos qué es X. Básicamente, reemplazando todo, me saldría igual a esto, y X sería igual a 40. En aquí lo voy a graficar en este sentido. Muy bien. El gráfico se vería tal que así. Y yo arbitrariamente voy a poner dos bienes, que básicamente es la mitad de 40 y la mitad de 80. Por ejemplo, pongámonos en este ejemplo. Mi consumidor consume solo 40, no, sí, solo consume 40 unidades, no, 20 unidades del producto de libros, o sea, solo consume 20 libros. En este caso, siguiendo con la función que hemos hallado, básicamente reemplazamos 20 en X y nos saldría tal que
se consumen 40 unidades del producto Y. Y básicamente podríamos decir de forma arbitraria que este es el nivel de satisfacción donde la curva de sustitución o esta curva de diferencia entra en la tangente de básicamente el límite del que tiene el consumidor, que sería, lo voy a llamar en este caso A. Ahora, para intentar hallar el RMS se utiliza una fórmula que básicamente es una fórmula bastante larga, que se usa la unidad marginal entre la unidad marginal del precio Y, pero como no tenemos unidades marginales, aún no vamos a avanzar en ese tema, voy a usar, que también se puede usar, el precio de X entre el precio de Y. Esta es la fórmula que yo voy a usar para intentar hallar el RMS, que básicamente es el precio óptimo o cuánto tiene que renunciar mi consumidor para tener X cantidad de el otro producto. Por ejemplo, cuánto tiene que renunciar el consumidor para tener cuánto del otro bien, ya que su ingreso es limitado y no puede, por ahora no puede adquirir más de un bien u otro, ya que obviamente, y no está ahorrando, su ingreso es limitado. Básicamente se halla de esta forma, como dije, precio del bien X sobre o entre el precio del bien Y, reemplazando todo sería 10 sobre 5 y básicamente me sale 2. En este ejemplo, ¿qué significa este 2? Significa que mi consumidor está dispuesto a renunciar, por ejemplo, 10 unidades o 2 unidades del precio del bien Y, en este caso lápices, a cambio de una unidad del bien libros. Básicamente y al revés también, mi consumidor está dispuesto a renunciar una unidad del bien libros por 2 unidades del bien lápiz. Este es básicamente el RMS. Y así se calcula. Y ahora, ¿qué pasa? Ya tenemos la curva de sustitución y el precio óptimo por el cual mi consumidor estaría totalmente satisfecho a la hora de comprar ambos productos, que recordemos tienen el mismo nivel de satisfacción para el consumidor. Ahora, ¿qué pasaría aplicando esta ley? Que el precio de Y, en este caso sería lápices, aumenta a 5 puntos. Aquí el precio de Y aumentó a 5 puntos. Entonces volvemos a usar esta fórmula que hemos sacado, volvemos a hacer todo, el precio de Y ya no es 5, ahora es 10, básicamente son iguales. Entonces volvemos a usar esta fórmula para intentar buscar dónde se ubica o cuánto va a consumir con su ingreso limitado el consumidor, tanto del bien lápices como del bien libros. En este caso sería el ingreso se mantiene, no sube ni cambia, el precio de X se mantiene, sin embargo el precio de Y ha aumentado en 5 puntos. Vamos haciendo todos los cálculos necesarios para realizar esta operación. Y básicamente me sale una función de este estilo. En este caso, el producto de Y ha bajado su consumo de 80 a 40. Y sin embargo, el producto de Y, tomando en cuenta, vamos haciendo todo lo que he explicado anteriormente, ya que el consumidor usa todo su ingreso para consumir el bien de libros, me sale que es igual a 40. Es decir, no ha cambiado tanto por fórmula y tanto por lógica.
y la nueva curva de diferencia sería de este estilo, un nuevo ingreso, y este sería el bien 1 y este sería el bien 2, el límite de su ingreso, el límite de lo que puede consumir, básicamente calculando su ingreso y comparación de ambos productos. Como se puede ver, ambos son iguales y para el consumidor ambos tienen la misma importancia de satisfacción para él. ¿Eso qué significa? Que ambos son muy necesarios para este consumidor en sí. Para otros consumidores tal vez no sea tan necesario comprar tantos libros y sea más necesario comprar más lápices. Otros tal vez al revés, no es tan necesario comprar tantos libros y sí es necesario comprar más lápices, y así para cada individuo que converge en este sistema de economía. Ahora básicamente, como ya hemos realizado toda esta operación, vamos a buscar el producto el marginal de sustitución con la misma fórmula. Tenemos todo esto, solo lo igualamos a 10. Y por lógica, el consumidor estaría dispuesto a renunciar 1 de libros por 1 de lápices. Igual al revés, está dispuesto a renunciar 1 de lápices por 1 de libros. Como era antes, nuestro consumidor estaba dispuesto a renunciar, por ejemplo, 2 de libros para, no, 2 de lápices para 1 de libros, o 2 de libros para 4 de lápices. Hay que tomar en cuenta mucho también cuál es la satisfacción que tiene el consumidor para cada uno de los productos. En este caso son iguales. Y ahora con el nuevo precio del incrementado del lápiz, entonces la marginalidad es de 1, pero antes era de 2. Ahora también podemos buscar cuál es la cantidad óptima que el consumidor está satisfecho de consumir en este nuevo gráfico. Yo arbitrariamente voy a hacer que el consumidor, por ejemplo, en este caso, compre 20 unidades de libros, que es X, y con la fórmula que me sale aquí, que es la nueva fórmula, voy a hacer lo siguiente, ya que es 40 menos, en este caso 20, y es igual a 20. ¿Esto qué significa? Que en aquí y en aquí es 20 y 20 unidades de cada producto, y básicamente esto se traduce en esta nueva curva de diferencia, que es básicamente el precio óptimo por el cual el consumidor estaría dispuesto, el consumidor está totalmente satisfecho a la hora de consumir ambos productos. Este es el bien A y este es el bien, la curva de diferencia sobre la tangente del ingreso de satisfacción del consumidor B. Ahora, en el otro gráfico, ¿qué pasa si el ingreso disminuye? Voy a tomarme un rato la molestia de borrarlo todo nuevamente. Muy bien. Ya con estos dos ejemplos resueltos, con este ejemplo resuelto, perdón, ¿qué pasa si el ingreso disminuye 150 dólares, en este caso, que la moneda que vamos a manejar, puede ser bolivianos, etcétera? Tenemos en cuenta que aquí se bajó 150 dólares. El total sería del ingreso a 250 dólares. Vamos con lo mismo, los precios no han cambiado, lápices y libros no han cambiado nada. Básicamente, ya reemplazando todo, sería igual a y el ingreso 250 dólares. No voy a anotar por conveniencia. 10 por X dividido entre 5. Realizamos todo.
Y esta es la nueva fórmula para calcular cuánto consume, de cuánta cantidad consume nuestro individuo. Como ven, aquí ya ha cambiado radicalmente la cantidad que consumía antes con la cantidad que consume ahora, que su ingreso ha reducido. Por ejemplo, antes era de 80 y ahora es de 50. Ya no es 80, ¿ves? 50. Para básicamente comparar, voy a mantener el gráfico. Y ahora, teniendo en cuenta otra vez, mi consumidor solo gastaría todo su ingreso en comprar libros. Esto igual a 0. 50 menos 2x. Básicamente esto sería 2x. 50x es igual a 25. También cambió radicalmente la cantidad de productos que consumía antes. Antes era 40. Ahora no es 40, es 25 libros que ahora consume mi individuo. Y como se puede ver, es prácticamente paralelo su cambio. Hay que recordar siempre que cuando el ingreso cambia, sube o baja, la gráfica es paralela a su precio anterior. Por ejemplo, si hubiera subido 150, también hubiera sido básicamente paralelo a su anterior gráfica. Convengamos que esto es paralelo, pero en una gráfica más exacta se nota bastante que ambos productos son paralelos entre sí. Ahora tengamos en cuenta que aquí, en este caso, el índice de margen de sustitución no ha cambiado, ya que el precio de ambos bienes no ha cambiado. Sigue siendo 2. Es decir, mi individuo está dispuesto a renunciar 2 cantidades de libros por 4 cantidades de lápices. Está dispuesto a renunciar una cantidad de libro por 2 de lápices. Y así sucesivamente. No ha cambiado el precio o el RMS, ya que en esta simulación siguen manteniéndose los precios en el mercado. Ahora, ¿qué pasa en este nuevo índice de consumo? Convengamos de que, como hemos dicho, 2 es igual a 1. Entonces, voy a poner en este caso 25 a una unidad arbitraria que podría ser para redondear, ¿no? Por ejemplo, 12. Es decir, x es igual a 12. Y con la fórmula nueva que tengo ahorita, y es igual a en este caso, como se ve, tenemos que reemplazar y la cantidad nueva de productos que consume para la satisfacción máxima de mi consumidor sería igual a, redondeando, 26. Esto estamos haciendo redondear. Entonces, mi consumidor consume 12 unidades del producto de libros, o sea, 12 libros, y consume 26 unidades del producto lápices. Como se puede ver, ha reducido drásticamente el índice de consumo que antes tenía mi individuo. Pero esta es su nueva curva de sustitución, donde alcanzaría la felicidad o la satisfacción máxima de acuerdo a su nuevo ingreso, que es menos $150. Ahora, como dato final, ¿qué pasaría si el precio de X disminuyese $5? Permítanme borrar todo esto. Como vemos que en esta situación solo ha subido el precio del bien, en este caso X.
solo ha disminuido, perdón. Por ejemplo, como en el caso anterior, solo que ha reducido. Es decir, el precio de X ya no es 10, sino 5. Hacemos la fórmula para buscar los nuevos índices, donde se va ubicado con el precio anterior. El ingreso no ha cambiado en nada. El precio del bien X ha disminuido en 5, por lo tanto es igual a 5. Y esto es igual a 5. Entonces la fórmula sería 80 menos X. Como se puede visualizar aquí, el 80 se mantiene, sin embargo el X ha cambiado ya su cantidad de lo que mi consumidor va a poder comprar con su ingreso, puede ser anual, mensual, etc. Vamos a buscar la cantidad de X, la nueva cantidad de X, tomando en cuenta que Y es igual a 0. Y en este caso, X es igual a 80. Como se puede ver, ya que su ingreso no ha cambiado, el nuevo gráfico es igual a 80. Es decir, 80 libros. El consumidor puede comprar 80 libros. Nuevo gráfico. Gráfico 1, gráfico 2. Para calcular el RSM, para calcular el RMS con el nuevo precio, hacemos lo siguiente. El precio del bien X ahora es 5, el precio del bien Y ahora es 5, por lo tanto es igual a 1, como en el anterior ejemplo del precio Y. Como se puede ver, ha incrementado la cantidad de libros que mi consumidor compra y la cantidad de sustitución marginal, en este caso es 1. Ya se sabe, renuncia a 1, obtiene 1. Renuncia a 1, obtiene 1. Antes era 2 y ahora es a 1. Ahora convengamos de que en este caso esta es la nueva circunferencia de diferencia, y esta es la cantidad de satisfacción máxima que mi consumidor obtiene. Choca casi en forma tangente, y convengamos de que aquí sería 40 y aquí sería 40. Intentando hacer con la fórmula sería simple: Y es igual a 80 menos 40. En este caso esto es X. Y Y sería igual a 40. 40, 40. Como se puede ver, y como en el ejemplo anterior del precio de Y, el consumidor ha aumentado la cantidad de libros que puede consumir. Mientras que en el otro ejemplo del precio Y, mi consumidor ha disminuido la cantidad de productos que puede consumir, en este caso lápices. Y así se puede más o menos explicar cómo funciona toda esta demanda del consumidor, donde implican varios otros componentes. Por ejemplo, como dije muchas y varias veces, ambos productos tienen el mismo nivel de satisfacción para mi consumidor. ¿Qué significa eso? Que a veces un producto puede verse como inferior al otro producto en comparación. Incluso hay esta teoría del FOMO, donde mi consumidor irracionalmente consume más un producto que el otro, o intenta ampliar o enviar su ingreso al consumo de un producto sobre el otro. Un ejemplo es, sacando de la pandemia, mi consumidor en este caso tenía una gripe, y irracionalmente hay casos
donde mi consumidor, en vez de comprar medicamentos, empieza a comprar irracionalmente camas o incluso papel de baño. Por ejemplo, en la pandemia, entrando en este producto de la pandemia, muchos consumidores empezaron a dirigir su consumo más al tema del papel higiénico que a otros productos de primera necesidad, como la carne, como las verduras, como medicamentos, y básicamente dieron más prioridad al papel higiénico que al propio, a lo que es racional, básicamente. También este es un gran ejemplo de cómo funciona cada ingreso del consumidor, la demanda del consumidor ante dos productos, ya sea de menor calidad, inferiores o de misma calidad. Por ejemplo, cuando hay casos donde el ingreso o mi consumidor aumenta su nivel de ingresos y deja de consumir un bien o el otro. Esto lo vamos a ver más que todo en elasticidades, pero es básicamente porque ese bien para mi consumidor lo ve como inferior, como por ejemplo aumenta su nivel de ingreso y deja de consumir lápices para consumir un poco más de libros, porque para mi consumidor los lápices son inferiores en ese sentido, o llega a consumir otro tipo de lápices. Y básicamente esto es la demanda del consumidor. Muchas gracias.